técnica en mi obra, ¿ya? El dar cuenta de la naturaleza de los contextos, ¿ya? En este caso tenemos una universidad, ¿cierto?, católica, ¿ya?, que se llama Cardenal Silva Enríquez, ¿ya? Bueno, a mí no me da lo mismo eso, ¿ya?, ni que sea una escuela de pedagogía en artes visuales, ni que sea católica, ¿ya?, ni que sea Silva Enríquez. Empezando por Silva Enríquez, que es una figura para mí clave. Bueno, ese dato me motivó a pensar un proyecto que tenía que ver con la reforma agraria. Yo ya había trabajado el tema, porque estaba vinculado por la infancia, por familiares a esta experiencia, ¿ya? Sin embargo, Rodrigo ya estaba obsesionado absolutamente con la mesa de trabajo de los héroes, ¿ya? Y me pareció que de alguna manera había que hacer una operación. Yo estaba un poco incómodo en ese trance, ¿ya? Pero pensando en Silva Enríquez, ¿ya?, aparece este programa de Matamala donde se cruza el tema de la propiedad, ¿ya?, y el tema de la estadística. Entonces este antecedente, la mesa de trabajo de los héroes 4, que en realidad su origen, antes incluso que esa pieza, tiene que ver con una serie que yo hice sobre el Che, y evidentemente la imagen del Che es una imagen muy importante. Entonces yo seleccioné una cantidad de imágenes, muchas de ellas mostradas a gran tamaño en el live en español, ¿ya?, dejando en claro lo que le podía costar a un país, o a un continente, a una generación, una revolución, ¿ya? Entonces la foto del Che, ¿cierto?, extendido en camilla y muerto, ya la mesa de operación era muy feroz. Entonces yo hice una serie de declinaciones en que el Che siempre está trabajando, ¿ya?, como ministro de Industrias en Cuba, en Punta del Este, o tendido, muerto, en la mesa de camilla, ¿no? Bueno, ese dato significó de alguna manera una especie de despedida, ¿no? Y vuelvo, digamos, a la mesa de trabajo, ya, con esta situación de la muestra de las 100 años de arte en Chile, que después tuvo otro giro con una muestra importante en el museo, que se llamaba Menos es Más. Ahí descubrí un texto de María José López, una intelectual de la Universidad de Chile, y el artículo se llamaba justamente Enfermedades del cuerpo político, ¿ya? Entonces, a mí me pareció que era un texto casi de mi propia referencia, ¿ya? Le pedí autorización a ella para trabajar con ese texto. Bueno, y ahí empecé a trabajar con una serie de maniquíes. Este es un pequeño fragmento de maniquíes que fueron procesados en distintas acciones, ¿ya?, con estudiantes o con invitados a proyectos en los cuales, por ejemplo, en algunos de los casos participaban personas que tenían algún tipo de falencia física, ¿ya?, o alguna problemática de naturaleza psicológica. Bueno, esto generó una cantidad de cuerpos con distintos tipos de tratamiento que se iniciaban justamente viendo un manual de cirugía militar original, ¿ya?, posterior a la Guerra del Pacífico, sí, pero que recibía un poco lo que había sido esa tremenda lección. Y la gente sometía, digamos, a estos maniquíes a cortes y reparaciones posteriores. Entonces ahí me di cuenta de lo que implicaba este ejercicio casi terapéutico, sin querer, queriendo, digamos, ¿ya? Bueno, la tercera referencia alude a una muestra que se hizo en el Instituto Italiano, ¿ya? Y ahí yo estaba trabajando con los maniquíes. La directora, muy preocupada, me pide una descripción de esto, ¿ya? Y el curador, ¿ya?, me escucha esta descripción y me dice: pero Mario, eso tiene que ver con Lumi Videla, ¿ya? Bueno, fue feroz, ¿no? La embajada era la que tenía la mayor cantidad de asilados, es asesinada en Lumi Videla y lanzada por una muralla, por la DINA, al interior de la embajada. Bueno, eso, imagínate, yo estaba trabajando con los cuerpos, y este cuerpo justamente corresponde, ¿ya?, a una instalación donde está de esta manera, ¿ya? O sea, justamente como si Lumi se hubiese lanzado a una piscina. O sea, todo este acto ignominioso se transforma, ¿ya?, en un acto precioso donde ella, te fijas, entra en la tierra, ¿no? Entra triunfante casi, digamos, como en un estado de goce, digamos, transmutando, ¿ya?, toda la situación dolorosa y humillante, ¿no? Y quiero citar otra obra, ¿ya?, que tuvo que ver con el encuentro en la calle, ¿ya?, un evento donde el sindicato de minusválidos, comerciantes ambulantes del centro, hace una protesta porque los desplazaron
así como un barrido étnico de todo el centro, la alcaldesa de ese momento, y hacen una manifestación en invierno, se van con camas y petacas frente a la municipalidad cuando se estaba reparando la Plaza de Armas con una muralla negra enorme, el pizarrón más grande de Chile. Bueno, yo iniciaba mi curso de figura humana en el Arcis, ¿ya? Les presento el proyecto a los chicos de apoyar, ¿ya?, este movimiento, y vamos con una caja de tiza a dibujar los perfiles de cada uno de los miembros de este sindicato que se llamaba Nuevo Amanecer. Bueno, los chicos estaban en esto, se quedaron un rato más ayudando a la gente a hacer su silueta, la silueta que tiene todo este dato de referencia con los desaparecidos, aparecidos, en este caso con los minusválidos, y toman preso a mis estudiantes. De ahí sacó un proyecto al cual me invitaron, que era un proyecto que se llama, de una serie de galerías, digamos, tomadas en el centro de Santiago, donde yo pude exhibir todo un proceso, la documentación de todo esto, en un video, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un ciclo, ¿no? Un ciclo que tiene que ver con este trabajo el cual se me invita acá a la universidad. Y a partir justamente de la referencia de Silva Enrique, que te había mencionado antes, ¿no?, siempre hay algo que tiene que ver con lo que se completa. Se dice que el movimiento más grande de tierra que había en Chile, ¿no?, es uno, la reforma agraria, y dos, los terremotos, ¿no? Entonces esas relaciones de porcentaje, ¿no?, me fueron haciendo investigar un poco más, ¿ya?, acerca de los fundamentos, y ahí aparece la relación del salitre. Pero esto me lo gatilló, ¿ya?, un reportaje televisivo del periodista Matamala, ¿ya?, donde da cuenta de lo que significó el tema de Sokimich, ¿ya?, con Ponce Lerú, ¿ya?, donde Ponce Lerú se queda, ¿ya?, justamente con una empresa que estratégicamente fue depreciada, pero guardaba un tesoro enorme, ¿ya?, el litio. Y eso está en manos de un privado. Por lo tanto, se vuelve a repetir, ¿ya?, la misma historia de la Guerra del Pacífico, ¿ya?, soldados que mueren, ¿ya?, dando la vida, la sangre, por el salitre, pero no quedan como propietarios, ¿ya?, solamente un pequeño impuesto que hace el Estado, ¿ya?, que se contenta con eso, justamente porque hay un conciliábulo, ¿ya?, un conciliábulo que se repite en la guerra de 1891, la guerra civil, donde el Parlamento, ¿ya?, es apoyado con armamento y con recursos, justamente para contradecir la voluntad de Balmaceda de comenzar a plantearse la nacionalización de los recursos, ¿ya? Esa es la causa de la guerra civil de 1891, ¿ya? Entonces tenemos el golpe de Estado, ¿ya?, que también es cruento, ¿ya?, y que lo que hace es volver justamente a este plebiscito. O sea, soldados que andan, personas, ¿cierto?, civiles que dan en una pseudo guerra, ¿ya?, y que no obtienen los beneficios, ¿no?, justamente porque el yerno, el dictador, ¿no?, hace una serie de operaciones con las cuales se queda monopólicamente no solamente a cargo de los yacimientos, sino las formas adyacentes al yacimiento, ¿ya?, cuestión que se repite con el agua, ¿ya?, cuestión que se repite con el mar, ¿ya?, cuestión que se repite con una serie de otros recursos, ¿no? Entonces ahí me pareció que había un cambio fundamental sobre el tema de la propiedad que venía de Silva Enrique, la reforma agraria, y una serie de trabajos de estudiantes míos de mi taller de in situ que habíamos hecho recientemente en Matucana, que habíamos tocado el tema de la investigación de la excavación territorial, ¿ya?, esa era la problemática con respecto a la biografía de cada uno de ellos. Entonces, mi biografía se veía cruzada por eso, ¿no? Tener un pariente, ¿cierto?, que había muerto en la Guerra del Pacífico heroicamente, un niño, así como también familiares involucrados en el proceso de desarrollo de la reforma agraria, ¿no?, directamente, ¿no?, en la Cora. Bueno, sangre y salitre en la Silva Enríquez tiene que ver con eso, ¿no?, tiene que ver con dar cuenta un poco del desarrollo de mi trabajo, pero en la experiencia con los estudiantes, tanto así, ya que se desarrolla una operación performática que tiene que ver con la ampliación de la experiencia del artista. Esta es una escuela de artes visuales, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible, cierto, acceder a otros campos, como son la presencia del cuerpo, no solamente la presencia de los ojos, como una escuela de artes visuales, ¿ya?, sino el oído, el estudio del espacio en el cual se vive la vida académica, el barrio, ¿ya?, en el cual se está, y parte de esto es el proyecto performático de desarrollo que se hace el día inaugural. 2 estudiantes han querido participar, ¿ya?, de este proceso,
adherir a ellos, ¿ya?, esta operación que tiene que ver con la ortopedia. Me interesó muchísimo ese tema, justamente porque la educación conlleva en sí una serie de elementos que están ligados a procesos de control y procesos de inteligencia, ¿cierto? Por un lado, estructuras de conocimiento; por otro lado, llevar a cabo formalmente, mediante el ejercicio de su desarrollo psicomotriz; y finalmente, sus estructuras de naturaleza subjetiva, sus emocionalidades, sus particularidades, ¿ya? Esas tres bases de la metodología de la investigación, de los procesos educativos, ¿ya?, que se atraviesan, en este caso me interesa que se expandan, ¿ya?, que se expandan a nuevas visiones donde el arte ha roto fronteras. Entonces aquí yo tengo invitaciones privilegiadas, ¿ya?, y es compleja también, ¿ya? Este gabinete de curiosidades y de antigüedades, estos son cajones, ¿ya?, del siglo XIX, del siglo XX, ¿ya?, de oficinas públicas, ¿ya?, que tienen distintos tipos de ensamble y que contuvieron documentos, ¿no? Documentos que en algún momento, cuando yo hice una muestra de estas piezas, por ejemplo, en la invitación que se me hizo al Museo Histórico Nacional, paradoja, estos documentos pertenecen al Museo Histórico Nacional, el director de su momento, ¿ya?, excluyó 2/3 de mi exposición, que estaban en los escritorios de los grandes próceres, Andrés Bello, ¿ya?, Barros Arana, etc., que escribieron sobre estos hechos de sangre, ¿ya? Bueno, hay una cantidad de cruces en ese sentido tremendos, ¿ya?, que van apareciendo.